Muy buenos días, gracias por compartir con nosotros este espacio que usted ya conoce, este espacio semanal desde Mérida, y gracias a mi compañero y colega Federico Berrueto por acompañarme aquí. Un placer, como siempre, Manuel. Oye, Federico, bueno, vamos a hablar de periodismo. Si usted no está de acuerdo, apague y váyase. Pero nosotros aquí nos quedamos porque leía yo algo sobre derechos humanos, Federico, y está el derecho a la información. Es un derecho fundamental. Está el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión. Yo lo separo, son dos cosas diferentes. En cuanto al derecho a la información, constitucionalmente es una obligación del gobierno a darnos la información de todo lo que se maneje dentro del presupuesto y algunas normas legales, ¿verdad? Pero ese derecho no es de un solo lado, es de dos lados. Del lado del escritorio, donde está la autoridad, y del lado nuestro, que es enfrente de la autoridad. ¿Ok? En México hay un veto, en términos generales, hay un veto a lo que el gobierno pueda llamar oposición a todo aquel que no esté de acuerdo con lo que diga, plantee, piense o se le ocurra, está en la oposición. Hay una lista de periodistas que supongo que tú has de conocer, que alguien hizo circular en días pasados, de muchos compañeros nuestros que han perdido su empleo a sugerencia, por disposición o la presión oficial, han tenido que dejar ese derecho constitucional que nos asiste, como es el derecho a trabajar. ¿Has oído de esa lista? Claro que sí. Claro ¿Conoces que sí. algún nombre? Hay algunos que me resultan familiares. Me imagino que sí. Bueno, primero que todo, Manuel, debo decir una cosa. Yucatán tiene una historia verdaderamente espléndida, extraordinaria, rica en materia de libertad de prensa. Y digo libertad de prensa porque fundamentalmente han sido los medios escritos los protagonistas de esta historia. Y en el marco de esa historia luminosa hay una persona que se destaca, que eres tú. Y para mí, verdaderamente, te lo debo decir y no me lo tomes a mal, mía. pero me siento sumamente privilegiado de abordar el tema de la libertad de expresión aquí en Yucatán y con una persona como es Manuel Triay, con esa historia y ese protagonismo en lo que es el ejercicio de la libertad de expresión. Dicho esto, paso a lo que señalas. Gracias, señor. Mira, la relación del poder político con el poder mediático, porque los medios de comunicación también son una forma de poder, Claro. Es una historia difícil, es una relación difícil. Y es una relación difícil porque tienen objetivos distintos. El que detenta el poder quiere aceptación y el que está en la información, su objetivo es informar y opinar libremente. Y de una u otra forma esto pasa por el escrutinio crítico a quien ejerce el poder. Y a nadie le gusta sentirse observado. A nadie, mucho menos a una persona que tiene poder. Y además que esta observación se haga pública y se difunda, pues es inevitable que haya esta relación un tanto tensa entre quien detenta el poder y los medios de comunicación. Aquí dependerá mucho, primero, de las leyes y segundo, de la responsabilidad de ambas partes. El que informa, pues informar objetivamente, profesionalmente. Si tiene una posición política en particular que se vale, sí, pero hacerla pública y no andarla escondiendo, es decir, no hacerle al crítico cuando en realidad tiene un interés que puede ser o económico, o puede ser político, o puede ser electoral. Pero bueno, de la parte del gobierno o del gobernante, su responsabilidad, como tú señalabas, y lo dice la Constitución y también lo ha señalado la Corte, que es informar con veracidad, sin juicios de valor,
respetando los derechos de terceros. Y el que informa, o esta misma autoridad, lo que tiene que hacer también es respetar al que disiente. Es muy difícil. Para todos los gobernantes, sé que es un tema muy sensible y hay quien diga que es muy fácil hacerlo. No, en realidad tiene que ver más con la condición humana incluso que con la lógica de poder. Pero aquí el tema es que si tú no tienes autoridades que interioricen el respeto a quien disiente, vas a tener una relación accidentada. Ahora, en estos momentos estamos viviendo una crisis en los medios de comunicación por la revolución digital. Los periódicos que antes tenían tirajes monumentales en cualquier parte del mundo, ahora pues sus tirajes son mucho más modestos, y no porque no tengan público, sino porque este público se informa por la ventanilla digital. Y esto significa crisis en sus ingresos, crisis en sus anunciantes, crisis en su público, en muchas otras cosas. Entonces, ahora muchos de los negocios, porque la libertad de expresión cobra vida en negocios, en empresas, que están sujetas a la presión de la rentabilidad o de su viabilidad económica. Y en este momento de crisis, los medios se han vuelto más dependientes de los gobiernos o del dinero que viene de la política. Y esto genera una relación indebida y, desde mi punto de vista, una influencia que tiene dos expresiones. Aquel gobernante que toma el teléfono y dice, me le cortas la cabeza, y un medio dócil que lo atiende, que pocas veces se da, y pocas veces se da porque muchas veces ni siquiera eso se necesita. ¿Por qué? Porque el medio, por su dependencia económica del gobierno, se vuelve el ejecutor incluso sin que ni siquiera se le diga, y ese ejecutor lo que va a hacer es, oye, me estás echando a perder el negocio, ¿verdad? No estoy en condiciones y por lo mismo te tengo que separar. O puede ser inventar ahí alguna cosa que normalmente es lo que se hace para no tener el testimonio de esta, digamos, actitud éticamente indefendible, y inventan quién sabe qué cosas, y con ese argumento lo que viene es la exclusión. Ahora, dicho esto, ¿qué es lo que importa, Manuel? Yo le he pensado, porque yo soy parte de esa lista, obviamente, y también sé, no lo ignoro, que me excluyeron fundamentalmente porque era una pluma incómoda, o era una persona que emitía una opinión que era incómoda al poder, no a los dueños. Los dueños, pues, de hecho, son mis amigos, los entiendo y todo eso. Pero, siendo el origen eso, ¿qué es lo importante? Lo importante no es que un periodista deje de trabajar en un medio, sino que un periodista deje de trabajar. Es decir, que su destino sea el silencio. Mientras el periodista excluido tenga opciones para seguir trabajando, seguir escribiendo, desde luego que no hago menos los derechos laborales, porque de derecho a una indemnización y todo ese tipo de cosas. Pero lo importante es la libertad de expresión, y la libertad de expresión se conculca cuando el periodista se calla. Me atrevo y voy a abusar un poquito del tiempo. ¿Por qué los periodistas ahorita en México se están callando? No es porque haya esta autocensura que la está viendo de parte de los medios. Ciro fue echado de Milenio, pero llegó a Radio Fórmula y después a la televisión, y ha tenido incluso una carrera, es líder de opinión indisputado. Azucena también la están echando de Milenio, siendo ella una gran periodista y además con un noticiero que tiene un gran auditorio en la noche, y la echan por razones políticas. Eso es evidente, no tenemos por qué ocultarlo. Pero ella está llegando a Radio Fórmula en un horario extendido matutino y seguramente va a tener más adelante una oportunidad. Lo que quiero decir con esto es que en la medida en que el periodista excluido tenga opciones para seguir trabajando, sí hay una merma a los derechos laborales,
Hay una merma a la libertad de expresión, pero sigue siendo vigente la libertad de expresión. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando el periodista se calla. ¿Cuándo se calla? Y es algo que, como aquí en Yucatán vivimos el privilegio de una paz social, de seguridad, de confianza, donde podemos decir lo que queramos y no hay un criminal que nos calle la boca o que nos amenace. Eso no sucede en Yucatán, pero sí sucede en muchas partes del país. Y ese es el verdadero drama del periodismo en estos momentos en México. Aquellos periodistas, somos el país número 1 en el mundo en periodistas asesinados. No es un tema menor, pero así como se callan periodistas con el homicidio, también se callan periodistas a través de la intimidación. Y son muchos los periodistas, colegas en el país, que por razones de supervivencia, por razones de su integridad personal, prefieren callar, porque de otra manera saben que les cuesta la vida. Voy a hacer una puntuación, ¿sí? El trabajo reporteril, ¿sí?, es similar de alguna manera con una fotografía. Yo, reportero, consigno los hechos, no opino al respecto, ¿ok? Tú decías, cuando opinan, que es cuando ahorita está entrando el gobierno. A los medios per se no los cierra, sino les dice, Federico no va conmigo, opina diferente y no lo quiero. Y le dicen a Federico, gracias, violando todos los derechos porque no es una razón de despido. ¿Por qué hemos llegado a esto? Federico lo ha señalado, pero quiero puntualizarlo. En 1993, si la memoria no me falla, que a esta edad es peligroso, en 1993 el Internet se abre al público. Desde el 57 ya estaba en manos del Ejército de los Estados Unidos, en el 93 se hace público y empieza un cambio en la forma de los medios tradicionales. Si tú has oído hablar del eslabón perdido, yo soy el eslabón perdido en los medios. Me tocó cuando se hacía la publicidad con un metal encima de una madera y se iba cincelando para grabar un anuncio. Y en ese momento estaba el linotipo, que ojalá y hubiera tiempo, que es algo extraordinario. Tenemos que hacer un cambio. Cuando eso, las fotografías se mandaban con puntitos negros y blancos, ni siquiera eso se había modificado. Pero no vamos a hablar de lo técnico, vamos a hablar de lo real, ¿ok? Entonces, los medios tradicionales, más el periódico, que es muchísimo más antiguo que la televisión, y muchísimo más antiguo también que la radio, porque los egipcios ya escribían en una paleta de cera, ¿verdad? El periodismo en sí, tan antiguo, era básico en la comunicación. Tenía un objetivo y en muchísimos casos, la mayoría tal vez, cumplía con el objetivo. Los gobiernos no se oponían al trabajo reporteril o al trabajo periodístico, perdón, porque de alguna forma eran como la Contraloría Popular, ¿ok? Y hablo de medios serios, porque siempre ha habido de todo en la viña del Señor. Y allá iba el periodismo y no tenía competencia como tiene ahora con la inmediatez de las redes, ¿sí? Cuidado, las redes no tienen paternidad, usted puede leer lo que sea y no sabe si lo que está leyendo es verídico o no lo es. Es muy peligroso. Un periódico, sea como sea, tiene que cuidar su firma, tiene que cuidar su marca, su prestigio o el prestigio anterior, porque ahora voy a decir algo que no nos va a gustar, pero es una realidad, ¿ok? El gobierno no está cerrando periódicos. Debo decir que en Campeche cerró el último periódico hace menos de 8 días, que era Tribuna, eran como 10 o 12, cerraron ya todos porque no tienen forma de subsistencia ante la avalancha de los medios, la inmediatez de las redes, ¿verdad? Y que como el himno nacional, un soldado en cada hijo de Dios, pues aquí un teléfono en cada mano que va repartiendo por todos lados noticia más fiel, más clara, aunque con quién sabe qué intenciones, pero la tenemos en redes. Yo personalmente, que llevo 56 años, bendito Dios, no de vida, tengo un poquito más, como 4, llevo 56 años pues como testigo de primera fila del acontecer, al menos en Yucatán. Te puedo decir que obligados por las circunstancias, los medios, hablo de Yucatán, se fueron por lo más fácil, ¿sí?
Las redes no van a competir conmigo. Ok, si yo hago un periodismo consciente, como debe de ser, pensando en el público al que está, pensando en mi obligación de informar, pensando en la responsabilidad social, política y económica, no me hagas la mano, José, no me voy en 2 minutos. Yo sé que debo de cambiar porque las circunstancias lo han hecho. No voy a competir con la inmediatez, pero voy a competir con mi trabajo, que es informar veraz, oportunamente y de todo, y no perder el periodismo de investigación. Dicen los medios, cuando yo salgo, ya todo se sabe, y lo mío ya es historia. Pero porque yo sigo a las redes en lugar de que ellas me sigan a mí. Si tú ya dijiste que en la calle, en la esquina de la revista hubo un accidente y murió uno, ya está en las redes a los 2 segundos. Al día siguiente nadie me va a leer si me quedo con eso. Pero si hago un periodismo, un trabajo periodístico, ¿sí? Sí me van a buscar porque van a saber el por qué ocurrió. Van a saber las consecuencias, van a saber qué hace mi gobierno para evitar, porque debe de ayudarme, porque es responsable de la vialidad. Van a pensar cuáles son nuestras deficiencias como conductores, van a saber cuáles son nuestras deficiencias como peatones, y en conjunto vamos a hacer algo positivo. Nada más quiero acentuar, ese es un tipo de periodismo que se ha perdido, ¿ok? Indiscutible, en todo el mundo se cierran diario miles de periódicos. ¿Por qué en México subsisten? Porque las autoridades prefieren verse retratadas con casco y palo en la mano en un medio impreso que en las redes no les sirven para eso, y entonces pagan ese espacio y lo pagan muy caro. Los periódicos no están cerrando porque viven de un subsidio, de un convenio, llámale como quieras, de un gobierno que les paga su espacio, por eso subsisten. Ok, pero nuestra obligación de informar dónde queda. Nos vamos a un corte y regresamos con Federico Berrueta.